Pasan de las 10 de la mañana, vamos a recibir con muchísimo gusto al diputado canario Álvaro Perrone. ¿Cómo andás, Álvaro? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la comunicación, como siempre. Un placer recibirte. Mucha actividad parlamentaria. Estamos a un mes y poquito de que comience el receso, ¿no, Álvaro? ¿Cómo viene la cosa en el Parlamento? Sí, bien. Hoy se termina de votar las modificaciones de la rendición de cuenta que vino del Senado. Se termina de votar hoy en diputado y bueno, ya queda firme todos los artículos que fueron tratados en esta rendición. Luego lo que está para adelante es lo que se ha venido conversando públicamente, mayormente en el Senado, no tanto en diputados, así que por acá, por el momento, tratando algunos de los proyectos de ley que están en comisión, desde nuestro lado que estamos impulsando el proyecto de ley que tiene que ver con la quiebra de la quiebra civil de las personas, para que se entienda un poco. Es como presentar un concordato, el famoso concordato que presentan las empresas, bueno, que también lo pueden hacer las personas que tienen deudas, que vienen endeudadas con distintas financieras, digo, sacando crédito de un lado, pagando un crédito del otro, que hay gente que cae en el clearing y que después ya no puede salir más. Bueno, por ahí va el proyecto, a tratar la situación de esas personas, que puedan tener una ley que los ampare, presentando alguna modalidad de pago y que el Estado los ampare para poder salir de esa situación que hoy está por encima de 600 o casi 700.000 uruguayos. Así que bueno, ese es principalmente el proyecto que vamos a estar impulsando ahora, que todavía no hemos logrado que se empiece a tratar en la comisión, pero bueno, esperemos que logremos los consensos para que se empiece a tratar antes del receso parlamentario. Álvaro, de alguna manera este proyecto que intenta dar alternativas de pago, que digamos comience a haber algún tipo de puesta al día de aquellos que tienen deudas importantes, o que se congelen el tema de las multas, los recargos, etcétera. Sean deudas grandes o chicas, es darle otra vez vida a la persona financieramente, porque quienes quedaron en el clearing y no pueden salir más, porque ya se les hizo la bola de nieve y no pueden llegar a salir más, que el Estado les dé una alternativa con quienes hayan tomado crédito, y bueno, que la persona se presente de alguna forma de pago o demuestre la capacidad de pago que puede tener, y ahí el Estado termina laudando y ahí la persona termina recobrando su vida financiera, por decirlo de alguna forma, porque mientras están enterrados en el clearing no pueden seguir funcionando. Y bueno, muchas veces eso pasa porque toman créditos que hay veces que superan las tasas de usura, y ahí hay un desconocimiento, porque los créditos se ofrecen a través de la televisión con publicidades que de alguna forma incentivan a tomar el crédito, y hay veces que no hay una real dimensión de lo que es tomar ese crédito, y bueno, después terminan en estas situaciones que, como ya decía, comprenda más de 600.000 uruguayos. Yo el otro día miraba en horario central, en una tanda de un informativo, pasaron 5 publicidades distintas de distintas empresas que ofrecen créditos. Entonces, bueno, hay un gran negocio financiero ahí que está afectando a mucha población, que la gente no tiene más remedio que tomarlo, y a veces lo toma, pero después toma otro crédito para cancelar el anterior, y ahí los intereses que se pagan, llega un momento que la persona no puede pagar más, y bueno, y cae en esa situación que no tiene ninguna salida al día de hoy, si no es que el Estado intervenga. Entonces, bueno, queremos ir por ahí para ayudar a todas esas personas que están en esa situación, y también de alguna forma empezar a tomar medidas con las tasas de usura, que hay otro proyecto presentado por otro diputado que tiene que ver con las tasas de usura, y bueno, intentar complementar los dos proyectos y intervenir en el tema.
porque la verdad que es una situación que la vivimos todos, esa es la verdad. Sí, yo creo que quienes nos estén escuchando sí. quieren claramente de lo que estamos hablando. Ni que hablar, y además cuando vos mencionás la cantidad de uruguayos que están en esa situación, seguramente muchos pararon la oreja porque seguramente el 60% de las personas que nos están escuchando están en esa situación. Y vos hablabas de que hay otro proyecto de otro diputado, te referís al de Daniel Peña, ¿no? Que hace años que viene trabajando con ese tema y la verdad... Es tan difícil, Álvaro, ahora que vos te metiste en este tema, porque la verdad que con Daniel también lo hemos hablado, lleva años trabajando, denunciando estas tasas realmente de usura, tremendamente abusivas, estas propagandas maliciosas, por decirlo de alguna manera, y parecería que no hay herramientas como para combatir eso. Bueno, en realidad las financieras hoy son propiedades de los bancos, de los bancos privados. Entonces, bueno, ir de alguna forma a confrontar con el sistema bancario no solo no es sencillo en Uruguay, no es sencillo en el mundo. Hay algo que nosotros quisiéramos hacer y que lo hemos dicho y hemos conversado, que de alguna forma el banco que tiene que bajar las tasas de usura y ofrecer mejores servicios es el Banco República. Entonces, si el Banco República ofrece mejores servicios a tasa más barata, la competencia, que son los bancos privados, también tendrían que hacerlo, y las financieras también. Pero bueno, el banco entró en una política, el Banco República entró en una política hace muchos años de competir con la banca privada en los créditos al consumo, y entonces también ofertar esa rosca de créditos y a tasas de competencia con la banca privada. Por eso cuando se ha dicho muchas veces que esa es otra discusión que venimos con el Banco República, no, el Banco República funciona bien porque da muchas ganancias y muestran las ganancias que da el Banco República. Pero ¿por qué da ganancias el Banco República? Porque está compitiendo a nivel de la banca privada, donde la usura es alta y ahí claramente da ganancias. Entonces nosotros decimos, el Banco República hay que transformarlo a que sea el Banco País realmente, había una publicidad del Banco País, a que realmente sea el banco que ayude a los uruguayos, y la mejor ayuda que se puede hacer, una de ellas es bajar las tasas de interés. Eso haría que la privado también lo hagan. Pero bueno, no son cosas sencillas de un día para el otro. Nosotros esperemos encontrar voluntad en el resto del oficialismo, en el resto del gobierno para tratar estos temas. En las reuniones en Torre Ejecutiva que llegamos, que hacemos una vez por mes, que es donde nos reunimos los coordinadores de todos los partidos, con Álvaro Delgado, el secretario de la Presidencia, donde presentamos los principales temas de cada partido a tratar. Bueno, uno de esos temas es este que estamos presentando. No es sencillo, claramente. La banca privada tiene su fuerza, esa es la realidad. Venimos de muchos años de haciéndole el juego a la banca privada con la inclusión financiera, con la llamada ley de inclusión financiera, donde todo tiene que pasar por los bancos. Eso termina dándole un poder, un plus en el poder que tiene la banca privada. Así que bueno, en eso estamos. Esperemos poder avanzar, así que vamos a ver hasta dónde llegamos, pero es un interés real de trabajar en el tema. ¿Y voluntad política? O de alguna manera, digo, en estas reuniones también que se tienen, más allá de la fuerza y del poder que han adquirido en el último tiempo el ámbito bancario, ¿voluntad política hay, Álvaro? Porque eso también es un elemento muy importante, ¿no? Bueno, la voluntad política nosotros la tenemos que generar y la tenemos que empujar, porque si nosotros en todas esas reuniones vamos, que el diputado Daniel Peña también va, y empujamos con el tema, somos parte de una coalición de gobierno. Otros partidos presentan otras prioridades, nosotros acompañaremos las prioridades de otros partidos, pedimos que acompañen esas prioridades de estos proyectos que nosotros tenemos. Entonces, bueno, cuando la voluntad política, si hay algún sector en la que no está, tenemos que empujarla para que esté. Bien, realmente un tema interesante y le vamos a dar seguimiento a este proyecto, entonces, que decías entonces todavía no lo está tratando la comisión. Todavía no logramos tratarlo en comisión, la verdad que estamos un poco
disgustados con el trabajo en la Comisión de Hacienda de este año, que ha tenido poca productividad, esa es la verdad, no ha funcionado. Quien preside la comisión este año, para que la gente nos entienda, las presidencias de las comisiones van rotando en los partidos por año, según la representación parlamentaria. Bueno, este año la presidencia tocó en manos del Frente Amplio, del diputado Sibila. Últimamente Sibila ha estado enfocado en la campaña a la presidencia del Frente Amplio, así que bueno, hemos tenido sí un año donde hemos tenido que tratar proyectos que tienen que ver con la pandemia, donde se han tratado muchos temas financieros y bueno, han pasado por la Comisión de Hacienda como tienen que pasar, y eso también ha hecho que otro tipo de proyectos hayan quedado un poco relegados. Así que todas las esperanzas puestas ahora que terminó la rendición de cuentas en retomar ese trabajo, impulsarlo lo antes que se pueda. Ya claramente esto va a ser cuando comience la legislatura del año que viene. ¿No ha sido productiva entonces? ¿Entendés que los tiempos no se han manejado de forma correcta a nivel de la Comisión de Hacienda? Bueno, no hemos logrado impulsar todo lo que nosotros queríamos y también, como yo te decía, ha venido todo lo que tiene que ver con el trato de la pandemia, desde los jornales solidarios, de todo lo que se trató en el tema de los créditos SIGA, los de las empresas en PPS, o sea, hubo un trabajo extra, por decirlo de alguna manera, a raíz de la pandemia. Bien. Álvaro, quiero preguntarte también a propósito de tu actividad parlamentaria, porque sé que en el último tiempo has realizado un pedido de informe para conocer al detalle el tema de la inversión, el auspicio que brinda Antel a la selección uruguaya. ¿Por qué te generó esta intriga y por qué has formulado este pedido de informes? Bien, nosotros en toda la campaña lo dijimos, que había que revisar a ver dónde estaba el exceso de gasto en el Estado para poder gastar mejor y ahorrar en lo innecesario. No solo lo dijimos nosotros, lo dijo todos los partidos que integramos la coalición. Entonces, bueno, sabido es que en los últimos tiempos, los últimos años, no tanto los últimos, sino ya hace bastante, que Antel ha tenido una impronta muy fuerte en la publicidad de la selección uruguaya y en la AU. Se han dado muchos números de gasto de publicidad de Antel que no hemos logrado corroborar, y entonces, bueno, el pedido de informe tiene que ver específicamente, a ver, con los contratos que se han firmado por la AU, a ver cuál ha sido la inversión que se ha hecho. Yo lo he dicho así, es definir, por lo menos de nuestro lado, si ha sido una inversión o si ha sido un gasto. Porque si fue una inversión debería tener un retorno a la empresa, a Antel, que tiene que competir, y bueno, a ver cuál ha sido ese retorno, o si en definitiva lo único que hubo fue un gasto. También intentando ver no solo los montos, sino qué tipo de contratos o convenios hay, desde qué tiempo vienen, desde qué año vienen, y empezar a ver esas cosas para ver si es necesario tener el poner esa cantidad de dinero en la selección uruguaya de fútbol, a ver si termina beneficiando a la empresa, a la sociedad o a la selección. Porque ¿sabe lo que pasa? El tema de fondo es el siguiente, que esa plata que Antel pone entra a una caja, que es la caja de la AUF, que es una caja privada que nosotros no tenemos por qué meternos, ni tenemos forma de intervenir en esa caja, pero en el mundo del fútbol se mueve mucho dinero. Cuando hablamos de las cifras del mundo del fútbol y hablamos de sueldos, todos vemos que ya nos sorprende tanto que no tenemos capacidad ni de imaginar tanto dinero juntos. Entonces nosotros decimos, bueno, pero a ver, ¿cuánto dinero está poniendo Antel, que es de todos, en una caja privada, para beneficio de quién?
Y que parecería parecería no necesitarlo, por lo que entiendo, vos entendés, bueno, tiene otros mecanismos, no es una necesidad para la Asociación Uruguaya de Fútbol recibir estos montos de dinero porque tiene otras entradas muy importantes. Y bueno, el mundo del fútbol sí maneja muchísimo dinero. Yo la pregunta que me hago es, ese dinero que Antel pone en la selección uruguaya de fútbol, ¿tiene algún rédito? ¿Beneficia a la empresa? ¿Beneficia al país? ¿O beneficia solo la AUF? ¿O algunos sueldos que se pagan en la AUF? Con parte del dinero que ponemos todo, que es a través de Antel. Yo no puedo ir a cuestionar los sueldos que paga la AUF, porque es una caja privada, pero sí puedo cuestionar o intentar saber cuánto dinero pone Antel adentro de esa caja para que después de ahí se haga el uso que se le quiera hacer. Todos sabemos, repito, que los números y los sueldos en el ámbito del fútbol de primer nivel, como es este caso, son altísimos. Entonces, bueno, medir las prioridades, a ver si con ese dinero no se pueden hacer otro tipo de cosas en todas las que se necesitan a nivel país, que estar la publicidad o poner una publicidad menor. Entiendo que Antel tiene que hacer un apoyo al deporte, no solo Antel, todo el Estado apoyar al deporte, pero de repente apoyar al deporte significa otra cosa, ir al baby fútbol, ir a los barrios, otro tipo de apoyo, y no solo en la selección uruguaya, justamente por esto que yo decía, de los montos de dinero que se manejan. ¿Cuándo formulaste el pedido de informe? La consulta es, ¿ya se te contestó? Y te pego otra pregunta, ¿genera cierta molestia dentro de la coalición de gobierno cuando un socio de la coalición de alguna manera cuestiona lo que está haciendo el gobierno? Bueno, pero en realidad, a ver, vamos por la primero. El pedido de informe ronda los 60 días en que se responda. Si no les da el tiempo a conseguir la información, se pide prórroga y bueno, y lo responden cuando logren tener la información. En realidad acá, nosotros como coalición de gobierno, estamos pidiendo informes, pero este pedido de informe que yo hago arranca desde el 2005. Entonces no es de este gobierno, pero tampoco para que quede como que es solo a lo que hizo el gobierno anterior, lo pido hasta la fecha, hasta el día de hoy. Nosotros somos 5 partidos que formamos una coalición de gobierno, no somos una fusión de partidos. Tenemos el compromiso por el país y todos tenemos distintas improntas y distintas preocupaciones. Entonces, bueno, entre todos tenemos que mejor gobernar. Y bueno, y si por ahí nosotros entendemos que desde Antel se está haciendo algún tipo de gasto desmedido, como socio de la coalición tenemos que estar. Y tenemos que hacer un llamado de atención. Yo más o menos imagino cuál es la respuesta, pero una cosa es imaginarlo y otra cosa es la respuesta oficial, ¿no? Veremos cuando la respuesta llegue. Si quiere le digo cuál es la respuesta. A ver, te iba a preguntar. Y que los contratos son confidenciales, porque era una lógica de funcionamiento que tenía la administración anterior. Sobre todo Antel. Los contratos fueron confidenciales en la construcción de la Antel Arena. Pero esto lo estoy imaginando. Capaz que dentro de unos días me respondan el pedido de informe y te voy a pedir, Cecilia, que me llames, o llamarte y retractarme de mi pensamiento. Ahora, parecería como que está abundando, ¿no? En algunos casos hasta se está generando como un exceso de declarar confidencial determinada cosa. Parecería que se busca como un escape al control porque en algunos casos se justifica que sean declarados de esa manera para la preservación de una cuestión u otra. Ahora, parece que hay como una arremetida permanente de esto es confidencial, esto lo declaramos secreto, qué sé yo, y no se puede acceder al control parlamentario, cuando en definitiva es la función que tienen nuestros parlamentarios, controlar. Totalmente de acuerdo. Eso ha pasado también en este gobierno, ahora pasó con el tema del puerto de Catón Matías. Totalmente. Entendemos que sí hay un
insisto en el uso de la confidencialidad para todo esto, porque si en algún momento todo va a ser confidencial, bueno, cerremos todo y ya está, porque no vamos a saber nada. Tenemos también que plantearlo, tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo y tenemos que ponerlo arriba a la mesa en la discusión pública, que todos los ciudadanos hablen. Entonces, bueno, ahí el sistema político es donde empieza a prestar atención y a escuchar, es decir, bueno, cortemos con esto la confidencialidad, porque en definitiva lo estamos haciendo mal o se está comunicando mal, tenemos que tomar otros caminos. Pero la lógica de funcionamiento en la administración anterior, en el caso de Antel, era la confidencialidad. Veremos que nos responden y ahí estaremos en comunicación con gusto. Bien, ahora, esto que vos mencionás, la lógica de la anterior administración, uno puede decir, bueno, ya está, ya pasó esa administración, nosotros llegamos para hacer las cosas distintas, decía la coalición de gobierno que hoy está gobernando. Sí, ¿no? Exacto. No debería seguir con esa lógica. Ahí, bueno, ahí en ese pedido de informes a Antel, yo pongo claramente que no solo los montos, sino qué tipo de contratos o convenios, a ver si en esta administración fueron renovados, claro, o si seguimos con los contratos anteriores. Si en esta administración fueron renovados ese tipo de contratos o convenios en el sistema de confidencialidad, y bueno, sí, van a tener nuestra crítica. Y claro. Y sí, porque dentro de la coalición de gobierno van a tener nuestra crítica. Si bien anteriormente, bueno, veremos la forma de levantar esa confidencialidad. Se hizo para la auditoría del Antel Arena, se levantó la confidencialidad. O sea que herramientas hay. El director de Antel tiene herramientas. En el caso del Antel Arena, bueno, fue una denuncia penal que se presentó, después viene la investigadora parlamentaria, eso veremos cuando se va a estar presentando. Pero a título personal no comparto el uso de la confidencialidad como se hace muchas veces desde el Poder Ejecutivo. También hay veces que las empresas, las multinacionales, presionan, como ha pasado con determinadas amenazas de juicios, y terminan haciendo esos contratos y terminan pidiendo esas cláusulas de confidencialidad. Una de ellas fue últimamente también la compra de las vacunas, cuando arrancaron las primeras negociaciones, los laboratorios pedían esa cláusula de confidencialidad. Una situación extrema, hay veces que esas multinacionales presionan con tanto poder que terminan logrando lo mejor para sus empresas. Sin duda. Esa es la realidad del mercado internacional y el funcionamiento internacional a ese tipo de nivel de empresa. Álvaro, más o menos siguiendo en la misma línea, quiero trasladarte algo que mucho se conversa aquí en contacto con la gente de la audiencia, pregunta, consulta y por supuesto debate también. Vos hablabas de la lógica que se utilizaba en la administración anterior, que está siendo muy criticada además por esta coalición de gobierno, señalada además como responsable de mucho déficit que se generó, y por otro lado los cambios que se dijeron que se iban a introducir. En esa lógica aparece otra empresa del Estado que es ANCAP. ANCAP continúa siendo, según lo que ha expresado el propio secretario de Presidencia Álvaro Delgado, altamente deficitario, lo sigue diciendo también Alfi desde la OPP, y se habla de seguir trasladando hacia el público precisamente ese déficit. Cuando se estaba en campaña, esta coalición de gobierno señalaba que cuando llegara al gobierno había que terminar con los negocios que resultaban deficitarios para ANCAP, porque no se podía seguir trasladando a la gente esos costos, a tal punto que muchos de los actores que hoy están en el gobierno decían, no pueden subir más los combustibles en nuestro país. Hoy por hoy estamos asistiendo prácticamente a una suba mensual de los combustibles y se sigue diciendo que ANCAP es deficitario. Se cumple por un lado la promesa de transparentar por qué suben, y por el otro lado ANCAP sigue siendo deficitario y parecería no hacerse mucho al respecto. Sí, lo de la promesa de transparentar la suma la suba de los combustibles de alguna forma se cumplió, por eso el cambio en los precios en lo que votamos en la LUC. Transparentarlo significa mover los precios en función del precio del petróleo. Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer este gobierno es mostrar, de alguna forma, comunicar mejor
la evolución de los precios del petróleo a nivel mundial, ¿no? Las últimas subas tienen que ver con la suba del petróleo. En cuanto a los negocios de ANCAP que funcionan mal, bueno, uno es el del Portland en Paysandú, que se está buscando una asociación con privados para que algún privado pueda hacer negocios con el Portland que se produce en Paysandú para vender en otros mercados que no es que de alguna forma terminen trayendo ganancias porque el mercado nacional no lo trae. Bueno, la idea es que algún privado se interese en el negocio para poder llevar Portland a Argentina, pero eso lo tiene que hacer un privado, no lo puede hacer acá porque ANCAP no está en condiciones de hacer. Esa es una de las discusiones que está arriba, que todos hemos visto últimamente, los paros en Paysandú y todo lo que ha traído. Otro negocio es el de la Cal en 33, ahí también hubo una inversión millonaria en un negocio con un solo cliente, que bueno, que tuvimos varios días complicados a nivel país cuando ese cliente llamó a licitación, que está en Caliota. Se logró revertir, ANCAP siguió suministrando, pero ahí esa planta, la planta de Cal de 33 también quedaba obsoleta si se perdía ese cliente y ahí había habido una inversión enorme. Hay que ir a todos esos tipos de negocios, sacárselos de arriba a ANCAP. Ahora se presentó un recurso por una tasa que cobra la Intendencia de Montevideo, que la pagamos todos en el combustible. La Intendencia de Montevideo cobra una tasa que se llama por transporte inflamable, así está discriminado en el precio del combustible, que solo lo cobra la tasa de la Intendencia de Montevideo, que es para los camiones que circulan dentro de la ciudad, se les cobra una tasa por transporte inflamable, no recuerdo exactamente el título. Y eso lo pagamos todos en el combustible. Todo el país lo paga, esa parte de ese impuesto. Y solo lo cobra la Intendencia de Montevideo. Y entendemos los últimos informes jurídicos que nosotros nos han traído algunos estudios, que es una tasa que es inconstitucional cobrarla, y bueno, ahí también se está peleando. Después sí, lo que tiene el combustible es una alta carga impositiva. Esa es la realidad. Pero bueno, todos los malos negocios y, por ejemplo, esa tasa de inflamable, hay que sacarla y bueno, ahí cada vez se transparentará más el precio del combustible. Pero las últimas subas que han habido están directamente vinculadas al precio del petróleo, que si uno entra en cualquier parte, lo googlea y busca la evolución del precio del petróleo en los últimos años, se va a ver que ya estamos casi en el doble de hace poco tiempo. Ayer escuchaba un informe que pasamos de $40 a casi 80 el barril. Yo no soy experto en estos temas, pero es una cosa que cualquiera lo sigue con lógica, que hace 2 años el petróleo costaba la mitad de lo que cuesta ahora. Ahora, de todas maneras, en la última gran suba que hubo, 3 pesos de los 5 y pico que subieron los combustibles era por sobrecostos de ANCAP, y el gobierno sigue diciendo que está trabajando para bajarlos. Sin embargo, parecería que ese margen de esos 3 pesos sigue allí flotando y la intención es seguir trasladándoselo a la gente. Sí, esto se ha hablado, creo que eran 2 respuestas, tiene que ver con los sobrecostos de ANCAP, como se ha dicho, que justamente tiene que ver con esto. Bueno, ahora venía escuchando otro informe que ANCAP estaba dando de baja la contratación de un barco, que por eso fue uno de los paros, el paro de ayer, porque habían unos suplentes que trabajaban en los barcos que no iban a ser distribuidos y ANCAP les iba a pagar los despidos, por eso fue el paro. Bueno, eso es uno de los sobrecostos, de que son números chicos, o sea, para el común de la gente, para todos nosotros son números enormes. Los números de ANCAP son chicos, pero la suma de estos números chicos, de estos sobrecostos, terminan haciendo un número grande. En todo eso se está trabajando, porque eso, ubicar a los sobrecostos y eliminarlo no significa que yo voy con la goma, borro, y ya está, ese sobrecosto no está. Atrás de todo eso hay un proceso, el sindicato actúa, lo vimos ayer, que ayer ya se dijo que probablemente en estaciones faltara combustible, por suerte no faltó, y bueno,
En todo eso se está trabajando. No es de un día para el otro. Eso tenemos que ser muy sinceros y muy claros. ¿Entendés que es saludable para esta coalición de gobierno y además en plena discusión de la derogación o no de 135 artículos de la LUC, que todos los meses estemos discutiendo si sube o no sube el combustible? Bueno, cuando se votó en la LUC no estaba previsto que viniera un referéndum y estar después en la discusión sobre la LUC. Eso no estaba previsto cuando se votó inicialmente, pero el Frente Amplio lo votó. El Frente Amplio entendió que era una buena forma de transparentar el precio del combustible, porque eso es lo que se buscaba, y que en el mundo en muchos lugares funciona así. No es un invento nuevo, no son inventos uruguayos. Entonces puede generar una molestia, es verdad, pero es la evolución del precio del petróleo. No es ni más ni menos que eso. Ahora se están intentando encontrar otras herramientas para, de alguna forma, que es una discusión en la que hemos estado, que he participado, de marcar más claramente las reglas de juego, por decirlo de alguna forma. O sea, bueno, ponerle al combustible que durante determinado tiempo el precio va a ser tal, entonces eso, bueno, facilita mucho a planificar el trabajo en cualquier rubro, en la construcción, en el agro, en el transporte, porque alguien va a tomar determinados, va a hacer determinados movimientos y ya va a saber que por determinado tiempo el precio del combustible va a ser ese. Claro. Entonces juega más claramente. ¿Cómo se logra eso? Se está intentando llevar adelante un fondo de estabilización, que eso se utilizó en UTE, cuando dependíamos de la energía hidráulica, cuando habían sequías, bueno, se había hecho un fondo de estabilización donde se juntaba determinado dinero y en caso de que haber sequía se utilizaba ese dinero para comprar el full oil para hacer funcionar la central Ovalle. Bueno, en este caso se puede buscar algún mecanismo para generar un fondo de estabilización, entonces con ese fondo de estabilización mantener el precio del combustible en, como decía recién, en un precio fijo, y las variantes del petróleo amortiguarlas del dinero de ese fondo de estabilización. De nuevo, lo mismo, y yo sé que la gente me va a decir que repito lo mismo, no todo es de un día para el otro. Bien, la última que te hago por ahora. En términos generales, ¿entendés que en el marco de esta campaña para derogar los 135 artículos de la LUC se está mintiendo? Lo dijo la vicepresidenta de la República, salió Mieres hace algunas horas a decir también que la campaña para la derogación de los 135 artículos tenía mentiras, se estaba mintiendo. ¿Cómo lo estás visualizando vos? Yo estoy visualizando que la oposición se está enfocando en un solo artículo, y yo creo que realmente ahí sí se está mintiendo, que tiene que ver con los desalojos, con el sistema de alquileres. En la LUC se votó un artículo para crear una nueva herramienta de alquileres para los que no tienen garantía, para los jóvenes, para los inmigrantes. Eso antes no existía, no se tocó la ley de alquileres para nada, se crea una nueva que, como no tiene garantía, tiene un sistema de desalojo más rápido que el normal, que el común. Pero el de toda la vida, el sistema de la ley de alquileres, que creo que viene del año 74, no se tocó para nada. Entonces ahora están todos hablando del tema de los desalojos, pero no estamos hablando de los principales artículos que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con que la oposición pretende derogar artículos que son muy necesarios para los cambios en la seguridad, como la no liberación anticipada de presos con delitos graves, por rapiña, por abuso sexual, por violación, por secuestro. Esos artículos que nosotros los pusimos dentro del LUC, que eso impide liberar a los presos antes, que no tengan incumplimiento en la condena, con el aumento de penas al narcotráfico,
también a la no escarcelación de penas por narcotráfico, por el derecho al trabajo, sí respetando el derecho a la huelga, por el derecho a la libertad del trabajo, de que quien quiera puede entrar y trabajar, por el derecho a la libre circulación, por un nuevo reglamento en el Estatuto del Funcionario Docente, que es un gran problema que tenemos con la educación. Y bueno, esos son mejoras que trajo la LUC, que fueron promesas de campaña de los 5 partidos que integramos el gobierno, que por eso lo votamos en una sola ley, por eso se impulsó rápidamente, pero bueno, hoy la oposición solo ha encontrado hablar de los desalojos express, que para nada se tocó la ley de alquileres. Así que yo comparto lo que se ha dicho, que se está tratando con mentiras, que es la verdad lo que está diciendo la oposición del tema de los desalojos es una mentira, pero vamos a los cambios reales que introdujo la LUC, principalmente en materia de seguridad, la legítima defensa, el respaldo que ha tenido el policía para actuar. Antes el policía no se sentía respaldado para actuar porque sabía que si actuaba o perdía el trabajo terminaba preso. Entonces, bueno, la LUC trajo este tipo de mejora que ha tenido sin duda cambios para bien en materia de seguridad y justicia en el sistema penal. Porque no puede ser que un violador, un asesino, haga algunos pequeños cursos adentro de la cárcel y termine bajando su condena. Eso la LUC lo prohibió, lo trancó. También para el narcotráfico. Bien. Vamos a seguir de cerca. Sí, dale. Y una cosa, yo lo digo y lo repito muchas veces, cuando se hablan de los 135 artículos, sí, cuando se dijo que iban a estar las firmas, sí, con varios legisladores dijimos, yo primero, no pongo al resto, bueno, vamos a ir a fondo a ver cuáles son los 135 artículos. El desconocimiento es tan grande en la población por lo que firmó, que nosotros los legisladores tuvimos que ir a meternos, a ver, a estudiar cuáles fueron los principales cambios que cada artículo llevaba, porque la LUC eran casi 500. Entonces, en definitiva, es como dice el diputado Iván Posada, esto es contra el gobierno, no es contra la LUC, no hay nada de fondo en los 135 artículos, es el palo en la rueda del gobierno. Para vos es como para plebiscitar al gobierno. Exactamente. Bien. Álvaro, te agradezco. Sí, dale. No encontraron la LUC para hacer eso. ¿Cómo sigue tu jornada a nivel parlamentario? Hoy es el día de trabajo de comisiones, ¿no? Hoy está yo en realidad estoy en licencia, en uso de licencia. Hoy está la votación, como yo te contaba al principio, de la rendición. De la rendición de cuentas. Se aprueban los cambios que se introdujo en el Senado y hoy no. Es solo eso, que veremos la cantidad de horas que lleva esa discusión. Gracias, Álvaro, por este rato aquí en Radio Continental. Seguiremos en permanente contacto. Un gusto escucharte. El agradecido soy yo. Que pases muy bien. Era el diputado canario Álvaro Perrone hablando de varios temas que tienen que ver con la actualidad de